¿Alguna vez te has preguntado cómo serían los coches si los diseñadores dejaran volar su creatividad, sin preocuparse demasiado por las convenciones estéticas? Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje fascinante por los años 40 para descubrir los coches más únicos, y digamos, visualmente desafiantes de esa década. Prepárate para conocer vehículos que, a pesar de sus nobles intenciones e innovaciones técnicas, terminaron con diseños que pueden arrancar sonrisas y levantar cejas. ¿Tienes curiosidad por ver cómo la ingeniosidad y la extravagancia se encontraron en el mundo automotriz? ¡Vamos allá! 1948 Fiat 500 Topolino Giardiniera. Imagínate en la Italia de la posguerra, donde la necesidad de practicidad y economía estaba en su apogeo. Fiat decidió tomar el encantador y compacto Topolino y transformarlo en una versión familiar, creando el Giardiniera. ¿El resultado? Un coche que, digamos, tenía una personalidad única. Con una carrocería alargada y cuadrada, el Giardiniera contrastaba fuertemente con las líneas redondeadas y adorables del modelo original. Este diseño alargado fue pensado para maximizar el espacio de carga, haciéndolo ideal para familias y pequeños negocios. Sin embargo, esta transformación le dio al coche una apariencia que muchos consideran, bueno, un poco torpe. Bajo el capó, el Topolino Giardiniera estaba equipado con el mismo motor de 4 cilindros de 569 centímetros cúbicos del modelo original, produciendo alrededor de 16,5 caballos de potencia. Aunque no era un coche de carreras, era perfectamente adecuado para las necesidades diarias, alcanzando una velocidad máxima de aproximadamente 85 km por hora. Un dato interesante sobre el Giardiniera es que fue uno de los primeros coches en utilizar un chasis de madera para la parte trasera de la carrocería, una técnica que ayudaba a mantener los costos bajos y la producción eficiente. Este enfoque práctico era un reflejo de los tiempos, pero también contribuyó al aspecto único del coche. En términos de producción, el Fiat 500 Topolino Giardiniera tuvo una vida relativamente corta, con algunos miles de unidades fabricadas antes de ser reemplazado por modelos más modernos. Hoy en día, es recordado con cariño, y un poco de humor, por los entusiastas de los coches clásicos, con valores que pueden variar de $10,000 a $20,000, dependiendo de su condición y originalidad. 1941 Citroën Tube. Este vehículo es un verdadero pionero en el mundo de las furgonetas, con un diseño que, a primera vista, puede parecer algo inusual. Imagina un cruce entre un camión y una caja de metal, y tendrás una idea de lo que era el Tube. Lanzado en 1941, el Tube fue diseñado con la practicidad en mente. Con su forma cuadrada y un frente que desafiaba las convenciones estéticas de la época, se centraba en maximizar el espacio interior y la accesibilidad. Fue uno de los primeros vehículos en presentar puertas deslizantes, una innovación que se convertiría en estándar en las furgonetas futuras. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 4 cilindros de 1,6 litros, capaz de producir alrededor de 35 caballos de potencia. Aunque no era un velocista, cumplía bien su papel de transporte utilitario, con una velocidad máxima en torno a 70 km por hora. El Citroën Tube fue uno de los primeros vehículos en adoptar la tracción delantera, una característica que mejoraba su maniobrabilidad y eficiencia de espacio. En términos de producción, el Tube tuvo una vida corta debido a la Segunda Guerra Mundial, con solo algunas centenas de unidades fabricadas. Hoy en día, es recordado como un precursor de las furgonetas modernas, con un encanto peculiar que atrae a los entusiastas de vehículos históricos. Un ejemplar bien conservado puede alcanzar valores superiores a $30,000, dependiendo de su condición. 1948 Fendt Flitzer. Este pequeño triciclo alemán es un ejemplo perfecto de cómo la necesidad puede inspirar la innovación, incluso si el resultado final es un vehículo con una apariencia, digamos, curiosa. Diseñado justo después de la Segunda Guerra Mundial, el Flitzer fue creado para ayudar a los veteranos de guerra con movilidad reducida, ofreciéndoles un medio de transporte accesible y funcional. Con una cabina minúscula y una apariencia que recuerda a una cápsula sobre ruedas, el Fendt Flitzer no era exactamente el epítome del diseño elegante. Sin embargo, su simplicidad y practicidad eran sus mayores virtudes. La estructura ligera y el tamaño compacto le permitían moverse con agilidad en calles estrechas y congestionadas. Bajo el capó, o mejor dicho, bajo el carenado, el Fendt Flitzer era movido por un motor monocilíndrico de 98 centímetros cúbicos, capaz de producir alrededor de 4,5 caballos de potencia. Aunque esta potencia pueda parecer modesta, era suficiente para impulsar el triciclo a una velocidad máxima de cerca de 50 km por hora, haciéndolo aceptable para desplazamientos urbanos. Un dato interesante sobre el Fendt Flitzer es que fue diseñado por Fritz Fendt, un ingeniero aeronáutico que aplicó sus conocimientos de aviación para crear un vehículo ligero y eficiente. Este enfoque innovador ayudó a sentar las bases para el desarrollo de microcoches en la década siguiente. En términos de producción,
El Fendt Flitzer fue fabricado en números limitados, con algunas centenas de unidades construidas. Actualmente, es una rareza, con valores que pueden variar de $10,000 a $20,000. 1946 AEC Matador Bus. Este vehículo es un ejemplo clásico de cómo la necesidad puede inspirar soluciones creativas, incluso si el resultado final no es exactamente una obra maestra de diseño. Originalmente un camión militar robusto, el Matador fue convertido en autobús después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la demanda de transporte público accesible estaba en auge. Con carrocerías improvisadas y sin ninguna preocupación estética, el Matador convertido en autobús presentaba un aspecto que era, como mínimo, peculiar. Las adaptaciones a menudo resultaban en líneas torpes y proporciones extrañas, creando un vehículo que parecía más una colcha de retazos de piezas que un diseño cohesivo. Bajo el capó, era movido por un motor diésel de 6 cilindros, diseñado para proporcionar potencia y durabilidad. Aunque no era conocido por su velocidad, el Matador era perfectamente adecuado para el transporte de pasajeros en áreas urbanas y rurales, con una velocidad máxima en torno a 60 km por hora. El Matador fue una solución práctica en tiempos de escasez, permitiendo que muchos vehículos militares fueran reutilizados en lugar de descartados. En términos de producción, muchas unidades del Matador fueron convertidas en autobuses, especialmente en áreas donde la infraestructura de transporte necesitaba ser rápidamente expandida. Hoy en día, los valores varían de $5,000 a $15,000. 1949 Goliath GD750. Este triciclo es un ejemplo clásico de cómo la función puede superar a la forma, especialmente en un periodo de reconstrucción de posguerra. Lanzado en 1949, el GD750 fue diseñado para ser un caballo de batalla económico y eficiente, incluso si eso significaba sacrificar un poco de atractivo estético. Con un diseño que podemos describir como utilitario al extremo, presentaba una cabina mínima que apenas acomodaba al conductor, mientras que la parte trasera estaba dedicada a una plataforma de carga funcional. Esta configuración era ideal para pequeñas empresas y comerciantes que necesitaban un vehículo accesible para transportar mercancías en áreas urbanas. Bajo el capó, era movido por un motor monocilíndrico de 2 tiempos de 396 centímetros cúbicos, capaz de producir alrededor de 14 caballos de potencia. Aunque era una potencia humilde, su velocidad máxima de cerca de 50 km por hora era más que suficiente para sus tareas de transporte. El Goliath GD750 fue uno de los primeros vehículos en ser producido por Borgward, una marca alemana que se haría conocida por sus diseños innovadores y eficientes, ayudando a establecer la reputación de Borgward como fabricante de vehículos utilitarios prácticos y accesibles. En términos de producción, el GD750 fue fabricado en números relativamente altos, con miles de unidades construidas para satisfacer la demanda del mercado de posguerra. Hoy en día, es recordado como un símbolo de resiliencia y practicidad, con valores que pueden variar de $5,000 a $15,000. Hola a todos. Si se están divirtiendo con esta lista de los coches más únicos de los años 40, no olviden dar un like para ayudarnos a seguir trayendo contenidos interesantes. Y queremos saber de ustedes, ¿cuál de estos modelos llamó más su atención hasta ahora? Dejen un comentario abajo y compartan sus impresiones con nosotros. Ahora sigamos con este concurso de belleza. 1945 Velorex Oscar 54. Este triciclo es un ejemplo fascinante de cómo la ingeniosidad puede superar las limitaciones de recursos, especialmente en tiempos difíciles. Lanzado en 1945, el Oscar 54 fue diseñado para ser un vehículo accesible y eficiente, incluso si eso significaba adoptar un diseño algo excéntrico. Con una estructura de metal cubierta por tela, parecía más una moto con un techo improvisado que un coche tradicional. Esta construcción ligera y económica permitía que fuera accesible para muchos que necesitaban un medio de transporte básico y funcional. Bajo el capó, o mejor dicho, bajo la lona, el Oscar 54 era movido por un motor monocilíndrico de 2 tiempos, capaz de producir alrededor de 9 caballos de potencia. Aunque esta potencia era modesta, su peso era prácticamente inexistente, lo que le permitía alcanzar una velocidad máxima de cerca de 50 km por hora. Un dato interesante sobre el Velorex Oscar 54 es que fue inicialmente diseñado por 2 hermanos checos, František y Mohomir Stransky, que tenían experiencia en la construcción de motocicletas. Su visión era crear un vehículo accesible para aquellos que no podían pagar un coche convencional, y el Oscar cumplió ese papel con distinción. En términos de producción, el Velorex Oscar 54 fue fabricado en números relativamente modestos, pero su popularidad creció a lo largo de los años, especialmente en países de Europa del Este. Hoy en día, es recordado con cariño como un símbolo de innovación y resiliencia, con valores que pueden variar de $10,000 a $20,000, dependiendo de su condición. 1947 Standardi Vanguardi Fas 1.
Este coche británico es un ejemplo de cómo el intento de innovar puede, a veces, resultar en un diseño que no agrada a todos. Lanzado en 1947, el Vanguardia fue uno de los primeros coches británicos de la posguerra en ser completamente rediseñado, pero su apariencia terminó siendo, digamos, un poco torpe. Con una parte trasera que parecía pesada y corta, tenía un perfil que muchos consideraban desequilibrado. La parte delantera, por otro lado, era descrita como sin personalidad, contribuyendo a un aspecto general que no era exactamente armonioso. Sin embargo, el coche fue diseñado con la intención de ser moderno y aerodinámico, reflejando las tendencias de diseño de la época. Bajo el capó, el Vanguardia estaba equipado con un motor de 4 cilindros de 2,1 litros, capaz de producir alrededor de 68 caballos de potencia. Aunque no era un coche deportivo, ofrecía una conducción confiable y práctica, con una velocidad máxima en torno a 125 km por hora. El Vanguardia Phase 1 fue uno de los primeros coches británicos en ser exportado en gran número, ayudando a revitalizar la industria automotriz del Reino Unido en el periodo de posguerra. Su diseño inspirado en coches americanos buscaba atraer al mercado internacional, a pesar de las críticas a su estilo. En términos de producción, la Phase 1 fue fabricada en números significativos, con decenas de miles de unidades vendidas en todo el mundo. Actualmente, los valores de un ejemplar pueden variar de $8.000 a $15.000, dependiendo de su condición. 1941 Peugeot VLV. Este microcoche es un ejemplo fascinante de cómo la necesidad puede impulsar la innovación, especialmente en tiempos difíciles como la Segunda Guerra Mundial. Lanzado en 1941, el VLV, Véhicule Léger de Ville, fue la respuesta de Peugeot a la escasez de combustible, ofreciendo una alternativa eléctrica con un aspecto que, honestamente, parecía un juguete infantil. Con proporciones diminutas y un diseño que rozaba lo lúdico, el VLV no era exactamente el coche de ensueño para quienes buscaban elegancia. Sin embargo, su apariencia compacta y amigable era perfecta para la movilidad urbana, permitiendo a los conductores desplazarse con facilidad por las calles estrechas y congestionadas. Era impulsado por un motor eléctrico alimentado por un conjunto de baterías de plomo, capaz de alcanzar una velocidad máxima de cerca de 35 km por hora. Aunque la velocidad no era su fuerte, su autonomía de aproximadamente 70 km por carga era impresionante para la época, especialmente considerando las limitaciones tecnológicas del periodo. El VLV fue uno de los pocos coches eléctricos producidos durante la guerra, cuando el racionamiento de combustible estaba en vigor. Este enfoque innovador destacó el compromiso de Peugeot con la sostenibilidad y la adaptación, incluso en tiempos de crisis. En términos de producción, el VLV fue fabricado en números muy limitados, con alrededor de 377 unidades construidas. Actualmente, puede alcanzar valores superiores a $40.000, dependiendo de su condición y originalidad. 1946 Chevette Bradford. Este vehículo es un ejemplo de cómo la funcionalidad puede, a veces, superar las tendencias de diseño, resultando en un aspecto que muchos considerarían anticuado. Lanzado en 1946, el Bradford fue diseñado para ser una furgoneta práctica y económica en un periodo de reconstrucción y racionamiento en el Reino Unido. Con líneas cuadradas y una apariencia torpe, parecía más una reliquia de una era pasada que un vehículo de posguerra. Su diseño simple y utilitario estaba enfocado en la funcionalidad, permitiéndole transportar cargas y pasajeros de manera eficiente, pero sin preocuparse mucho por la estética. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 2 cilindros de 1 litro, capaz de producir alrededor de 19 caballos de potencia. Su velocidad máxima de aproximadamente 80 km por hora era adecuada para sus necesidades de transporte. Un dato interesante sobre el Chevette Bradford es que estaba basado en el proyecto del Chevette 8, un coche de preguerra, lo que explica su estilo anticuado. Esta elección se hizo para mantener los costos bajos y aprovechar las herramientas de producción existentes, una decisión práctica en tiempos de escasez. En términos de producción, el Chevette Bradford fue fabricado en números significativos, con alrededor de 39.000 unidades vendidas hasta principios de los años 50. Hoy en día, es recordado como un símbolo de simplicidad y eficiencia, con valores que pueden variar de $4.000 a $10.000, dependiendo de su condición y originalidad. 1940 Tatra 87. Este coche es un ejemplo fascinante de cómo la innovación puede desafiar las convenciones estéticas, resultando en un vehículo que era tanto admirado como cuestionado por su diseño. Producido entre 1940 y 1947, el Tatra 87 fue uno de los pioneros en aerodinámica, con un aspecto que ciertamente llamaba la atención. Con sus líneas suaves y una aleta trasera distintiva, parecía algo salido de una película de ciencia ficción. Su diseño aerodinámico era avanzado para la época, permitiendo que el coche cortara el aire con eficiencia y mejorara el rendimiento en carretera. Sin embargo,
Esta apariencia futurista también lo hacía parecer algo alienígena para muchos observadores. Bajo el capó, estaba equipado con un motor V8 de 3 litros montado en la parte trasera, capaz de producir alrededor de 85 caballos de potencia. Esta configuración permitía que el coche alcanzara una velocidad máxima de aproximadamente 160 km por hora, un logro impresionante para la época, especialmente considerando su diseño aerodinámico. El Tatra 87 fue uno de los primeros coches en utilizar un túnel de viento para optimizar su diseño, destacando el compromiso de Tatra con la innovación técnica. Este enfoque influyó en muchos diseños automotrices posteriores y ayudó a solidificar la reputación de Tatra como una marca adelantada a su tiempo. En términos de producción, el Tatra 87 fue fabricado en números limitados, con alrededor de 3.000 unidades construidas. Hoy en día, es altamente valorado por coleccionistas y entusiastas de coches clásicos, con valores que pueden variar de $150.000 a $300.000, dependiendo de su condición y autenticidad. Y así concluimos nuestro viaje por el lado más inusual de los años 40. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros al explorar estos coches que, con sus formas únicas y soluciones creativas, desafiaron las convenciones de la época. Cada uno de ellos nos mostró que la innovación no siempre viene con un aspecto armonioso, pero ciertamente mantiene las cosas interesantes. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para más aventuras automotrices llenas de historia y curiosidades. Y, por supuesto, tenemos muchos otros videos esperándote, así que revisa nuestro contenido y descubre más sobre el fascinante mundo de los coches. Gracias por ver hasta aquí y hasta la próxima.